¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu vida está en un ciclo repetitivo? ¿Como si los días pasaron sin que nada realmente cambie? Ahora imagine que un día te despiertas y te das cuenta de que han pasado 10 años, pero tu vida todavía está en el mismo lugar. Los mismos sueños no cumplidos. Las mismas promesas rotas. Las mismas excusas. Si esta idea te asusta, no estás solo. ¿Qué mantiene a tanta gente atrapada en este ciclo? ¿Por qué algunas personas cambian sus vidas mientras que otras están estancadas, siempre esperando el momento adecuado? La respuesta está en una fuerza silenciosa y devastadora: pasividad. La pasividad es una trampa invisible que roba tu tiempo, tus sueños y tu potencial sin que te das cuenta. Ella disfraza su paciencia, planificación o incluso precaución, pero en realidad es un veneno que paraliza sus acciones mientras la vida continúa pasando. Y aquí está lo peor: cuanto más tiempo pases sin actuar, más difícil será de esta prisión. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de romper este ciclo? Un método para recuperar el control de su vida y construir un futuro de acción, confianza y progreso. La pasividad no solo significa no hacer nada. Significa esperar. Espera el momento perfecto. Espere las condiciones ideales. Espere que el coraje aparezca solo. Y esta espera tiene un costo. Cada día dudas, pierdes las oportunidades. Con cada decisión pospuesta, te apegas más al mismo lugar. En la década de 1960, el psicólogo Martin Seligman descubrió un fenómeno aterrador llamado peleza aprendida. En su experimento, los perros se sometieron a pequeñas descargas eléctricas, pero no pudieron escapar. Después de un tiempo, incluso cuando se liberó la salida, ni siquiera intentaron escapar. ¿Sabes qué es más aterrador? Los humanos hacen exactamente lo mismo. Después de tantos intentos defectuosos, tantos no, tantas frustraciones, aprendimos a rendirnos antes de intentarlo. Aceptamos que nuestra situación no cambia, sin darnos cuenta de que las barreras que nos arrestan a menudo son imaginarias. Y así es como se instala la pasividad, no como una decisión consciente, sino como un hábito invisible que roba lentamente sus posibilidades. Pero está mal pensar que solo el fracaso conduce a la pasividad. Hay un enemigo aún más peligroso: la comodidad. El cerebro humano odia la incertidumbre. Fue diseñado para buscar previsibilidad, porque en el pasado esto significaba supervivencia. Pero en el mundo moderno, esta necesidad de estabilidad puede ser lo que nos impide crecer. La comodidad nos da una sensación momentánea de seguridad, pero a un costo muy alto. El costo de nunca descubrir lo que realmente somos capaces. ¿Y la peor parte? La mayoría de la gente solo se da cuenta de esto cuando es demasiado tarde. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de romper este ciclo ahora? Una estrategia simple pero poderosa para salir de la inercia y reanudar el control de su vida. Si quieres saber cómo liberarse de la pasividad y finalmente actuar, sigue mirando. Porque en el próximo segmento, revelaremos los métodos más efectivos para transformar la duda en acción. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? La pasividad es un enemigo silencioso. Se infiltra en nuestras vidas sin problemas, disfrazando la paciencia, la precaución o la planificación. Pero, de hecho, roba nuestro tiempo, nuestra energía, sobre todo, nuestras oportunidades. ¿Pero de dónde viene? ¿Qué hace que algunas personas actúen con coraje y determinación, mientras que otras permanecen estancadas y posponiendo las decisiones que podrían cambiar sus vidas? La respuesta radica en la psicología del comportamiento humano. Décadas de investigación muestran que la pasividad no surge de la nada. Se aprende, se refuerza y con el tiempo se convierte en un patrón difícil de romper. En 1967, el psicólogo Martin Seligman dirigió un experimento revolucionario que explicaría por qué tantas personas se sienten atrapadas en sus propias vidas. Él y su equipo sometieron a los perros a pequeñas descargas eléctricas, inicialmente sin ofrecer una ruta de escape. Con el tiempo, incluso cuando los perros tenían la opción de escapar, permanecieron paralizados, sin siquiera intentarlo. Este fenómeno se llamaba aprendida impotencia. Ahora reemplace a los perros con humanos. Cuando alguien enfrenta frustraciones repetidas, si está en la vida personal, profesional o emocional, comienza a creer que no hay salida.
Esta creencia, incluso cuando falsa, se convierte en una profecía autorrealizable. La persona simplemente deja de intentarlo. La ciencia refuerza este concepto. Los estudios en neurociencia indican que cuando experimentamos fallas constantes, nuestro cerebro fortalece las conexiones neuronales que refuerzan la idea de impotencia. La corteza prefrontal, responsable del razonamiento lógico y la toma de decisiones, es menos activa, mientras que la amígdala, el centro del miedo y la emoción, asume el control. En otras palabras, nuestra propia biología puede mantenernos atrapados en un ciclo de vacilación y estancamiento. Pero la impotencia aprendida no es el único culpable. La pasividad también está profundamente conectada con la necesidad humana de comodidad y previsibilidad. El cerebro humano ha evolucionado para priorizar la seguridad. Hace miles de años, evitar los riesgos aumentó las posibilidades de supervivencia. Cazar un animal peligroso o explorar un territorio desconocido podría significar la muerte. Por lo tanto, nuestro cerebro ha aprendido a priorizar lo que es familiar y seguro. Pero en el mundo moderno, este instinto se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento personal. La mayoría de las personas prefieren permanecer en un trabajo insatisfactorio para arriesgar algo nuevo. Están en relaciones que no los hacen felices porque el cambio parece demasiado difícil. Se posponen proyectos, evitan desafíos y dejan sueños y luego siempre esperan el momento adecuado, un momento que la mayoría de las veces nunca llega. Esta tendencia a la inercia es tan poderosa que los psicólogos lo llaman un efecto de status quo, una predisposición del cerebro humano para preferir mantener las cosas como son, incluso cuando hay opciones claramente mejores disponibles. Un estudio publicado por la revista Behavioral and Brain Sciences en 2010 mostró que cuando se enfrentan con dos opciones, las personas tienen una fuerte tendencia a elegir la opción que requiere menos cambio, incluso cuando la alternativa tiene ventajas obvias. Esto significa que muchas decisiones en la vida no se toman en función de la lógica, sino en el miedo a la incertidumbre. ¿Qué nos enseña esto? Esa pasividad no es solo una cuestión de voluntad o disciplina. Es una construcción psicológica y biológica que puede ser difícil de romper. Pero la buena noticia es que hay formas efectivas de salir de esta trampa. Los estudios muestran que el acto simple de tomar pequeñas decisiones diarias puede reprogramar el cerebro para que sea más proactivo. Esto se debe a que la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones neuronales, permitir que los patrones antiguos se rompan. La clave para combatir la pasividad está en acción, no en el pensamiento excesivo. Cuanto más rápido actúe, menos tiempo tiene su cerebro para ingresar a un ciclo de vacilación. En 2017, el orador y escritor Mel Robbins popularizó la regla de 5 segundos, un método simple para evitar que la pasividad tome el control. La técnica funciona así: cuando siente la necesidad de hacer algo, como comenzar un proyecto, tomar una decisión o cambiar un hábito, debe contar 5, 4, 3, 2, 1 y actuar de inmediato. Esta cuenta regresiva engaña al cerebro y evita que active los mecanismos de autosabotaje. Suena simple, pero funciona. Robbins basó esta técnica en principios de neurociencia, explicando que pequeños cambios en la forma en que reaccionamos los impulsos positivos pueden revertir patrones de inercia. Otro concepto poderoso proviene de James Clear, autor de Los hábitos atómicos de los bestseller. Enseña que el secreto para evitar la pasividad está en la construcción de hábitos. En lugar de esperar un gran momento de motivación, el ideal es centrarse en pequeñas acciones consistentes que con el tiempo se convierten en un progreso real. Si desea salir de la pasividad, el camino no está en grandiosas promesas o cambios radicales. Está en acciones simples y diarias. Si desea escribir un libro, escriba solo una oración hoy. Si desea comenzar a entrenar, haga solo 5 minutos de ejercicio ahora. Si desea aprender algo nuevo, lea una página, mire un vídeo corto, da un primer paso. La diferencia entre las personas que cambian sus vidas y aquellos que permanecen en el mismo lugar no es talento, suerte o inteligencia. Es acción. Y la acción siempre comienza con una elección. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a elegir ahora? La pasividad no surge solo del miedo o la dilación. También es un reflejo de la identidad que construimos a lo largo de la vida.
Lo que creemos de nosotros mismos define la forma en que actuamos o dejamos de actuar. Si alguien se ve a sí mismo como una persona indecisa, ansiosa o incapaz de enfrentar desafíos, esta visión da forma a sus elecciones y refuerza un ciclo de inercia. Este fenómeno se conoce como parálisis de identidad. Esto es cuando limitar las creencias sobre quiénes somos se convierte en una barrera invisible para cualquier cambio significativo. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados en esto, ya que ven sus dificultades como una parte sin cambios de su personalidad. Este concepto se conecta directamente con la investigación de la psicóloga Carol Dweck, quien estudió cómo la mentalidad afecta el crecimiento personal. En su libro Mindset, The New Psychology of Success, Dweck explica que hay dos tipos principales de mentalidad, fijo y crecimiento. Las personas con una mentalidad fija creen que sus habilidades y rastros de personalidad son permanentes. Para ellos, las fallas son signos de discapacidad, y los desafíos deben evitarse para no exponer sus limitaciones. Este pensamiento refuerza la pasividad, ya que cualquier intento de cambiar se considera inútil o imposible. Aquellos con mentalidad de crecimiento entienden que se pueden desarrollar habilidades y que el fracaso es parte del aprendizaje. Para estas personas, los desafíos son oportunidades de crecimiento y evolución. Y aquí está el punto crucial: la pasividad se alimenta de una mentalidad fija. Cuando alguien cree que no puede cambiar, que ha intentado todo y nada funcionó, o simplemente no es el tipo que toma la iniciativa, esta creencia se convierte en una profecía autorealizable. Pero esta identidad no es inmutable. La neurociencia demuestra que el cerebro es plástico, es decir, se puede reconfigurar durante toda la vida. Cuando se introducen nuevas experiencias y pensamientos consistentemente, los caminos neuronales responsables de los viejos estándares pueden debilitarse y reemplazarse. Un estudio realizado en 2007 por la Universidad de Londres mostró que los cambios en la estructura cerebral pueden ocurrir en solo 8 semanas, siempre que los nuevos comportamientos se practicen intencionalmente y se repitan. Esto significa que la identidad que creemos que tiene no es una oración definitiva, sino un reflejo de los hábitos y experiencias acumulados. Para cambiar la forma en que actúas, primero debes cambiar la forma en que ve. Y eso comienza con pequeñas victorias diarias. Un enfoque efectivo es lo que James Clear, autor de Los hábitos atómicos, llama una acción basada en la identidad. En lugar de centrarse en lo que quieres lograr, debes concentrarte en quién quiere convertirse. Por ejemplo, en lugar de decir quiero correr un maratón, dice soy una persona disciplinada que entrena todos los días. En lugar de pensar necesito leer más libros, adopte la identidad de soy una persona curiosa que valora el conocimiento. En lugar de decir necesito tener más confianza, dice soy alguien que actúa incluso cuando siente miedo. Cada pequeña acción que realiza es un voto para esta nueva identidad. Cuanto más a menudo actúes de acuerdo con esta visión, más fuerte se vuelve. Y esto es esencial porque la identidad influye directamente en nuestros comportamientos automáticos. Los estudios en psicología conductual muestran que del 70 al 90% de nuestras acciones diarias se basan en hábitos inconscientes. Esto significa que la mayoría de nuestras decisiones no son reflexiones racionales, sino respuestas condicionadas a lo que creemos que es. Entonces, si su identidad actual lo lleva a la pasividad, la única forma de cambiar esto es actuar como la persona que desea ser, incluso antes de sentir que lo es. La gran trampa de la pasividad es creer que el cambio viene antes de la acción. Pero el proceso es exactamente lo contrario: la acción crea cambios. Si quieres ser alguien más productivo, comience con una sola tarea. Si quieres ser más disciplinado, cumpla con un pequeño compromiso contigo mismo. Si quieres tener más confianza, actúa antes de sentirte preparado. Con el tiempo, estas pequeñas acciones construyen una nueva identidad, y esta nueva identidad elimina la pasividad. En el próximo segmento, exploraremos uno de los mayores obstáculos que evitan la acción: el miedo al fracaso. Después de todo, si la solución a la pasividad está actuando, ¿por qué tantas personas permanecen paralizadas? Hay un factor oculto que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas con inercia, y comprender esta puede ser la clave para finalmente tomar el control de sus vidas. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para la acción. Paraliza
toma decisiones y convence a las personas de que es mejor no intentar que arriesgarse a cometer un error. Esta es una de las razones por las cuales tantas personas permanecen en pasividad, unidas a una zona de confort que, de hecho, no aporta satisfacción. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo de fallar? La respuesta radica en nuestra biología y la forma en que el cerebro procesa las amenazas. El miedo al fracaso activa la amígdales cerebrales, la región responsable de identificar los peligros. Para nuestros antepasados, esta respuesta fue esencial para evitar depredadores y situaciones letales. Sin embargo, en el mundo moderno, esta misma reacción ocurre frente a los desafíos que no representan riesgos reales para la supervivencia, como hablar en público, comenzar un nuevo proyecto o probar algo nuevo. El problema es que nuestro cerebro no diferencia un peligro real de una situación de incomodidad. Cuando nos encontramos con la posibilidad de cometer errores, activa el sistema de respuesta al estrés, liberando adrenalina y cortisol, hormonas que aumentan la ansiedad y nos hacen evitar la acción. Pero hay algo aún más profundo detrás de esto, la forma en que la sociedad ve error. Desde la infancia, estamos condicionados a creer que fallar es negativo. El sistema educativo, por ejemplo, recompensa solo las respuestas correctas y penaliza los errores, creando una mentalidad donde la falla se convierte en sinónimo de discapacidad. Esto genera un miedo constante a cometer errores y, en consecuencia, la tendencia a evitar cualquier situación que pueda provocar un fracaso. Sin embargo, los grandes pensadores e innovadores siempre han enfrentado el error como parte fundamental del aprendizaje. Thomas Edison, cuando se le preguntó sobre sus numerosos intentos fallidos al inventar la lámpara eléctrica, respondió: "No fallé. Acabo de descubrir 10,000 formas que no funcionan". Este es el tipo de mentalidad que separa a aquellos que avanzan de aquellos que están paralizados por el miedo. Neurociencia confirma que cometer errores no solo es natural sino esencial para el crecimiento. El cerebro aprende a través de la plasticidad neural, un proceso en el que se forman nuevas conexiones a partir de experiencias, especialmente aquellas que involucran desafíos y dificultades. Es decir, cada vez que una persona pierde y lo intenta nuevamente, su cerebro se fortalece y aumenta la probabilidad de éxito en el próximo intento. Un estudio publicado por la Universidad de Stanford mostró que las personas que enfrentan errores como una oportunidad de aprendizaje desarrollan habilidades más rápido que aquellos que intentan evitarlo. Esto se debe a que cuando aceptamos el fracaso como parte del proceso, reducimos la ansiedad y aumentamos la capacidad de adaptarnos. Otro factor importante es que el miedo al fracaso a menudo se basa en una ilusión. Muchas personas evitan actuar porque imaginan los peores escenarios posibles: rechazo, humillación, juicio, cuando, en realidad, la mayoría de estos miedos nunca se materializan. En un experimento realizado por la Universidad de Chicago, los investigadores han encontrado que el 85% de las preocupaciones que nunca nos hemos hecho realidad. Esto significa que gran parte de la inercia causada por el miedo al fracaso no se basa en la realidad, sino en las percepciones distorsionadas que creamos. Entonces, ¿cómo superar este miedo y actuar a pesar de él? Una de las estrategias más efectivas es lo que los psicólogos llaman exposición gradual a la incomodidad. En lugar de evitar situaciones que causan miedo, es posible reducir esta respuesta emocional enfrentándolas en pequeñas dosis. Si alguien tiene miedo de hablar en público, por ejemplo, puede comenzar a entrenar solo, entonces con un grupo pequeño y aumentando gradualmente el nivel de exposición. Este proceso enseña al cerebro a no reaccionar ante el desafío como una amenaza, reduciendo la activación de la amígdala y haciendo que la acción sea más natural. Otra técnica poderosa es la reestructuración cognitiva, que consiste en reemplazar los pensamientos negativos automáticos con interpretaciones más racionales y productivas. En lugar de pensar, si fallo, seré un fracaso, reemplácelo con si fallo, aprenderé lo que debe ajustarse para intentarlo nuevamente. Además, practicar lo que llamamos falla planificada puede ser transformador. Este enfoque consiste deliberadamente en situaciones en las que se espera que pequeños errores normalicen la sensación de falla. Esto puede ser algo simple, como tratar de aprender una nueva habilidad sin temor a cometer errores o desafiar algo que se escapa de la zona de confort. Las empresas innovadoras, como Google y Amazon,
fomentan esta práctica mediante la creación de entornos donde cometer errores se considera un proceso necesario para la innovación. El propio Jeff mismo, fundador de Amazon, dijo: si nunca cometiste un error, es porque nunca probaste algo nuevo. Si los empresarios más grandes del mundo enfrentan un error como parte del camino hacia el éxito, ¿por qué deberíamos pensar de manera diferente? Lo más importante es comprender que el fracaso no define a nadie. Él es solo una retroalimentación. Si se usa correctamente, se convierte en una guía valiosa para ajustar las estrategias y continuar avanzando. La pasividad, por otro lado, es el verdadero peligro. Roba tiempo, oportunidades y, al final, nos hace vivir una vida sin satisfacción. Ahora que entendemos cómo el miedo al fracaso nos mantiene atrapados, en el próximo segmento veremos un concepto aún más profundo: cómo la autoimagen puede ser uno de los mejores bloques para actuar y cómo reprogramar de la forma en que lo vemos puede cambiar completamente la forma en que abordamos los desafíos. La vida es una acumulación de opciones. Cada decisión, por pequeña que sea, da forma al camino por el que avanzamos. Mantenerse en la pasividad es una decisión, aunque inconsciente. La procrastinación, el miedo al fracaso y la limitación de la autoimagen no son solo obstáculos. Estos son bares invisibles que mantienen a muchas personas atrapadas con una realidad insatisfactoria. Pero aquí está la verdad más difícil de aceptar: nadie te rescatará. No habrá un día mágico cuando surgirá la motivación de la nada, no es un momento perfecto en el que todas las condiciones se alineen a actuar. Si está esperando para sentirse preparado, sepa que este día nunca puede llegar. La acción debe ser lo primero. Y es ella quien genera la claridad, la confianza y la motivación que buscas. Si hay algo que los grandes cineastas entendieron, fue esto: el éxito no es el resultado de grandes saltos, sino de pequeños pasos consistentes con el tiempo. El neurocientífico David E. Lehman, autor de varios estudios sobre comportamiento humano, explica que el cerebro se adapta a lo que a menudo hacemos. Cuanto más actúas, más natural tomar decisiones y enfrenta desafíos. Y esta adaptación no solo ocurre a nivel mental, sino también en lo biológico. Con cada nueva acción, se forman nuevas conexiones neuronales, facilitando la iniciativa aún más y reduciendo la resistencia al cambio. Entonces, ¿cómo convertir el conocimiento en acción? ¿Cómo salir de la teoría y aplicarla a su vida de manera práctica? El primer paso es eliminar la idea de que necesita grandes revoluciones para cambiar. Las pequeñas acciones repetidas son mucho más poderosas que un gran cambio ocasional. Si desea mejorar su disciplina, comience cumpliendo compromisos simples con usted mismo, como despertarse en el momento programado o terminar una tarea sin interrupción. Si desea dejar de postergar, configure un corto tiempo para comenzar lo que evite. Comience con 2 minutos solo para engañar al cerebro y eliminar la barrera inicial de la inercia. Si desea superar el miedo al fracaso, exponerse a pequeñas fallas controladas. Incorrecto, aprende, ajusta y vuelve a intentarlo. El error de muchas personas es esperar cambios gigantes cuando, de hecho, todo comienza con ajustes sutiles en la vida cotidiana. Esta estrategia se explica por el concepto del efecto acumulativo, presentado por el consultor Darren Hardy. Pequeñas ganancias diarias, incluso insignificantes, generan resultados exponenciales con el tiempo. Imagine a alguien que lee solo una página de un libro al día. Parece poco, ¿verdad? Pero más de un año, esta persona habrá leído el equivalente de 3 o 4 libros completos, sin tener que dar un gran salto. Ahora aplique esto a cualquier área de su vida. Un pequeño esfuerzo constante siempre superará un intento único e intenso. Y quizás la pregunta más importante que puede hacerse ahora es: ¿qué puedo hacer hoy, ahora mismo, para romper el ciclo de pasividad? No tiene que ser algo grande. No tiene que ser perfecto. Solo necesita hacerse. La mayor diferencia entre aquellos que ganan algo y aquellos que pasan sus vidas es esperar que el primero tome actitudes incluso sin tener todas las respuestas. Actúan antes de sentirse listos, cometen errores, ajustan y continúan. Y es por eso que su decisión ahora importa tanto. Porque al final, el tiempo no espera. Las oportunidades no esperan. La vida está sucediendo ahora, con o sin su participación. La única pregunta que queda es: ¿seguirás esperando o finalmente tomarás el control?